El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, el Evangelio que estamos escuchando el día de hoy ya es una introducción a este mes morado que vamos a vivir dentro de poco en nuestra parroquia y en todo el Perú, el mes del Señor de los Milagros. Nos habla de esta imagen, de lo que representa y expresa la cruz del Señor. En este pasaje, Jesús exige una confesión, Jesús alaba la confesión de San Pedro y por otra parte corrige lo que faltaba a esa corrección, a esa alabanza, a esa confesión. Jesús, queridos hermanos, exigió una confesión, es decir, Jesús exige de sus discípulos que lo reconozcan como Él es. Es este pasaje. Así les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús sabe quién es Él, pero también exige que sus oyentes lo reconozcan como tal. En las respuestas que van dando no logran responder adecuadamente. Por eso Jesús le pregunta a los mismos discípulos, les pone el examen para ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se quedaron sin palabras todos los apóstoles, los discípulos. Y entonces, en nombre de todos, sale a hablar San Pedro y le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías. Y entonces, queridos hermanos, nuestro Señor le dice: Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino a mi Padre del cielo. Alaba esa confesión, es decir, le está diciendo: Pedro, tienes toda la razón. Y además te digo que eso que tú estás diciendo no es un argumento humano, eso Dios mismo lo está diciendo. Es decir, Dios me está reconociendo a mí, que soy su hijo, soy el Mesías. Entonces hasta ahí está. Exige, ¿no?, la confesión, alaba la confesión de San Pedro y le reconoce: eso es verdad. Y además, de alguna manera, en mérito a esa respuesta, nuestro Señor le dirá a San Pedro a continuación, según San Mateo: por eso te digo a ti, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La gran promesa que le hace a San Pedro. Pero según San Marcos continúa el discurso de Jesús y como ha recibido esa alabanza, ese reconocimiento como Mesías, Jesús termina con un discurso que
provoca en los apóstoles confusión. Les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Esto les ha caído a los apóstoles como un baldazo de agua fría. Lo explicaba con toda claridad, dice, o sea que Jesús dio un discurso más largo. O sea, les explicó, miren, yo soy el Mesías, pero voy a ser el Mesías, un Mesías crucificado. Me van a coger preso, me van a juzgar los paganos, después me entregarán a los sumos sacerdotes, me van a azotar, me van a crucificar y así voy a salvar. Debió Jesús explicarles esto, porque así dice, hablaba con claridad. Y entonces Pedro, con todos los apóstoles, han entendido el mensaje. Y también Pedro, el más impulsivo, no acepta con todos los apóstoles que el líder que tenían delante, este hombre Jesús que había multiplicado los panes, ha resucitado muertos y tiene miles de seguidores, Pedro no acepta que ese líder, ese nuevo Moisés, sea un líder que acabe fracasado, crucificado. Por eso San Pedro lo coge aparte y le dice, Señor, eso no te pase a ti, no puede pasarte, tú no puedes ser un líder, un Mesías, un Salvador que sea azotado y luego crucificado, jamás. Y entonces aquí viene, queridos hermanos, hemos dicho, Jesús exige una confesión, alaba esa confesión y corrige la confesión. Le añade algo. Y ahí está. Entonces Pedro lo reprendió, se lo llevó aparte del grupo y Jesús ¿qué hace? Lo vuelve a recoger a San Pedro y delante de todo el pueblo y de los demás apóstoles, terribles palabras que le dice. Apártate de mi vista, Satanás. Fíjate. Esto es fortísimo. Que te digan a ti, Satanás. Sabemos quién es Satanás. Demonio, diablo, ángel caído. ¿Piensas tú como los hombres? No piensas como Dios. O sea, fíjate, tremenda reprimenda que le da el Señor a San Pedro. Le está diciendo, Pedro, no, yo tengo que terminar mi vida de redentor en la cruz. Otro camino no es de Dios, es de Satanás. Y para completar la reprensión, les dice, además, mis discípulos, mis seguidores, tienen que vivir una vida con este mismo espíritu. Y así le dice al pueblo, dice a continuación, el que quiera seguirme, ¿en qué ha dicho? Que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por mí la va a salvar. Esto para nosotros, queridos hermanos, tiene mucha aplicación. Vamos a hacer 3 aplicaciones a nuestra vida. Lo primero, ya nada más del Evangelio, no podemos tener la idea de un Mesías político solamente. Un Mesías al estilo de un gran líder político que encabeza ejércitos, personas y cambia el mundo, así, con ejércitos, con dinero, con poder. En el Antiguo Testamento, y hemos recordado eso también en el profeta Isaías, habla también que el Mesías iba a ser un cordero degollado, tenía que sufrir. Pero los judíos del tiempo del Señor solamente querían un Mesías como Moisés, así poderoso, haciendo caer plagas sobre Egipto, abriendo el Mar Rojo, un hombre así. O querían como los macabeos, que también encabezaron ejércitos y a fuerza de poder echaron a sus enemigos. Y Jesús le dice, no,
Puede que sí, pero no así, no basta. Y Jesús subraya que el Mesías, el Redentor, tiene que ser un hombre que sufra en la cruz. La redención de Cristo, la salvación que Cristo nos trae por medio de su iglesia es por medio del sufrimiento, de la cruz, del Redentor. Esto es lo primero. Y lo segundo, queridos hermanos, el mensaje para nosotros. El mensaje para nosotros es, primero, no siempre o la felicidad que el Señor nos trae en la iglesia, la salvación, nos va a costar. No es fácil. Esto es la cruz. O sea, no podemos querer que la felicidad que el Señor nos promete a través de sus mandamientos, a través de su iglesia, puede ser una felicidad en que todo sea facilito. No es. Esto es la cruz. Lo segundo, que Jesús en su iglesia nos quiere felices. Va a traer la felicidad porque eso es el Redentor del mundo. Viene a traer la paz. Es lo que el ángel les dijo a los pastores. Os anuncio una gran alegría. Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra, también dicen los ángeles. O sea, trae una alegría, pero no siempre es alegría. Los apóstoles junto a Jesús vieron grandes alegrías, milagros, vieron a Jesús también transformarse en el Tabor, lo vieron lleno de gloria, experimentaron gran dicha, pero también aquí ya está. Jesús les está anunciando días difíciles. O sea, nosotros si servimos al Señor, en nuestra vida va a haber días alegres, pero también va a haber días no tan alegres, difíciles. Si somos sus discípulos, nos tiene que pasar esto. Nos tiene que pasar. Son días difíciles y días alegres. Y por otra parte, también el Señor con este evangelio nos dice, purifica tu intención. Si sirves a Jesús, sírvelo por Él, con pureza de intención. Podemos pedirle al Señor muchos milagros, muchas bendiciones, trabajo, salud, dinero, prosperidad, éxito. Muy bien está. Podemos hacerlo, debemos hacerlo. Dios nos quiere bendecir. Podemos hacerlo. Pero dice, no te quedes en eso. No te quedes en eso. Porque los apóstoles, al seguir al Señor, buscaban un Mesías así, lleno de triunfos. Y de hecho incluso luego le pedirán el primer puesto, como un enchufe, un trabajito. Y Jesús les dice, no, tienen que sufrir. Lo mismo a nosotros, queridos hermanos. Nos puede pasar que a veces podemos poner más el énfasis en buscar a Dios por algún interés. Y entonces Jesús nos dice, no busques eso, porque te estás equivocando. Hay que buscar a Dios por Él mismo, por servirle a su reino, por extender su reino. Es lo que hay que hacer. Buscar más al Señor de los milagros que los milagros del Señor. ¿Ven? Esto es lo que aquí nos dice el Evangelio. Buscar más al Señor, nos dé milagros o no nos dé milagros, pero lo buscamos a Él. A Él hay que buscarle. ¿Ven? Y esto, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que yo busco más al Señor y no tanto sus beneficios, sus milagritos o milagros grandes? ¿Cómo se muestra? En la fidelidad. En ese día a día de estar yo viviendo como cristiano. Esto es. Por eso, la segunda lectura hemos escuchado del apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta.
Por eso, fíjate, la misa que el cristiano escucha todos los domingos, la confesión frecuente, el orar cotidianamente, las obras de caridad del cristiano que hace, siempre los hace, no debe depender de su estado de ánimo, de sus ganas o desganas, no, sino debe depender de esta confesión que hace. Señor, yo te sigo a ti. Para mí no eres un líder político, no eres un filósofo, no eres un superhombre. Para mí, tú eres mi Dios. Mi Dios, que no hay otro Dios sobre ti. Tú eres Dios que ha venido a la tierra. Tú eres para mí el camino en este mundo que me lleva a la vida, a la verdadera vida, la vida eterna. Te busco a ti, Señor, te busco a ti, te quiero servir a ti. Por eso, fíjate, en el fondo de este evangelio late esa como prueba que hace el Señor. Si le estamos nosotros buscando a Él solo, o estamos con esa tentación que también tenían los apóstoles de buscar algún provecho personal. Esto es un examen, queridos hermanos, para todos nosotros. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen, pidámosle al Señor de los milagros, que tenga paciencia de nosotros, porque siempre tenemos este peligro, todos nosotros, que a veces cuando el Señor no nos concede lo que le pedimos, o a veces no nos va tan bien en alguna cosa, tendemos a desanimarnos y creemos que Dios ya no nos quiere, nos ha abandonado. Somos débiles, somos débiles. Nos gusta creer en el Señor mientras las cosas nos va bien, pero cuando ya no va tan bien, nos entra desánimo. El Señor lo sabe, queridos hermanos. Por eso es bueno para nosotros que a veces el Señor nos haga milagros y es bueno pedirlo, pero no quedarnos ahí, no quedarnos. Que se note nuestro amor en la fidelidad cotidiana, en ese día a día, de servirle a Él, de conocer su palabra y vivirla con fidelidad. Cuando tú sepas que algo ofende a Dios, no lo hagas. Y si lo haces, prontito, llevado de esa debilidad, también déjate llevar de la confianza, prontito confesarte y reconciliarte con el Señor, no quedarte caído. Fíjate cómo San Pedro aquí nos dice, no quiere para Jesús la cruz. Y recibe esa reprensión terrible de Jesucristo. Apártate de mi vista, Satanás. Ese Pedro que reniega ahora de la cruz, morirá gozoso, también él crucificado. O sea, llegará a aceptar el camino de Jesús. Y esto, queridos hermanos, también, ya para terminar, esto es la iglesia. A veces queremos una iglesia así exitosa, con un plan magnífico. Y a veces no funciona eso. Lee la Biblia. Este evangelio quiere decirnos que por el sacrificio de uno, Dios salva a multitudes. Un santo, Moisés, consiguió el perdón de su pueblo. Abraham también. Jesús, desde la cruz, pedirá el perdón de su pueblo y lo alcanzará. Uno salva a multitudes. A multitudes. Por ti quizá, si tú eres fiel a Dios, realmente lo amas, procura serle fiel, por ti Dios va a bendecir a multitud, a todo el Perú. Es historia, queridos hermanos. El Santo Padre Pío, se sabe por él, por sus oraciones, por su vida santa, de cuántas catástrofes Dios libró a Italia. Está en la historia, lean su vida.
lean su vida, ahí está. Es una confesión de este santo místico. Y aquello también recuerdo de aquella beata, una madre de familia, Ana María Talle, una mujer santa, pero sus hijos no eran tan santos. Y la pobre mujer sufría. Y una vez el Señor se le aparece y le dice, Ana María, por ti, porque eres una mujer santa, por ti yo voy a salvar a tus hijos. Fíjate, por uno. Esto es lo que quiere decirnos también aquí. Jesús el Mesías va a morir y por uno nos va a salvar. Esos son los 3 niños en Fátima. Bien a la Virgen, los 3 son fieles a Dios, hasta decirle siempre sí, con sacrificios inclusive, aunque nadie haga caso a Dios, por 3 niños, cuántas bendiciones ha venido a la iglesia, por su sí. Es así, por eso mira, no creas que Dios no se fija en ti. Si Dios a veces te envía pruebas, será para una mayor bendición. Por uno, queridos hermanos, por uno. Por eso pidámosle al Señor para todos nosotros ese amor grande, para no desanimarnos cuando te venga la cruz, sino que la cruz te anime a ser más fiel, porque detrás de esa cruz viene bendición como detrás de la cruz del Señor. Y no nos dejemos tentar por el mundo, cuando te diga no sufras, que no hay en tu vida un sacrificio. Eso no es de Dios, no. Si alguien nos tienta a eso, habría que repetir lo de Jesús. Apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Que la Virgen, nuestra Madre, también, ella nos ayude, queridos hermanos, a aceptar los malos ratos que a veces tenemos que pasar por ser fieles al Señor. Y que ella nos dé esa valentía también para perseverar, y si acaso también, ¿por qué no? La humildad. Si hemos caído, levantarnos de esas caídas, no temer, que Dios es nuestro Padre y siempre está dispuesto a perdonarnos. Amén.